Queridos amigos, estoy de veras sorprendido por varias razones. En primer lugar, yo no sabía que existía este grupo. Sin duda, creo que tengo que activar un poco más cerca, ¿me permite? No. Sí, más cerca. Sí. Sorprendido, digo, de muchas maneras. En primer lugar, yo ignoraba que existía este grupo, tan cercano a donde yo vivo, sin embargo, inexistente para mí. Enseguida, un grupo tan entusiasta y tan entendido. Yo comprendo que soy un autor que apenas estoy siendo leído por ustedes. Y eso al mismo tiempo me da entusiasmo, me alegra, porque entonces podemos vernos de nuevo, podemos ayudarnos mutuamente en esta labor de conocimiento de la obra y de lecturas que podrían ser sugestivas. Sin embargo, el arte y la literatura es tan viejo, está tan ligado incluso a mi infancia, que evidentemente me satisface el hecho de que en un pedazo de Miraflores, en la calle exacta donde vivía mi gran amigo Sebastián Salazar Ponce, pues tengan ustedes reunión. A veces uno pasa delante de los garajes, de los galpones, y ve, oye algunos ruidos, uno no sabe de qué será. Pero fíjense qué alegría saber que detrás en un sitio común, una cochera común, de pronto aparecen semana a semana estas reuniones tan cordiales, y al mismo tiempo están dispuestas a conocer más y más de la literatura y de sus autores. Esto recompensa, ¿verdad? Porque una vez se siente solo, escribiendo solo, frente al papel, frente a sus recuerdos, frente a su cansancio, que a veces se han más. Y sobre todo frente a una cierta ausencia de lector. Lo que uno dice, esta obra he escrito ya 35 libros, he publicado 150 cuentos y algo así, he tenido el gusto de que gente como Antonio me compare con Palma, con Valdelomar y con Ribeiro, pero al mismo tiempo hay cierta ausencia de lectores y hay cierto desconocimiento de nuestros propios valores. Yo sé que por encima de lo nuestro está esta propaganda tremenda internacional. Tenemos la radio, tenemos la televisión, tenemos todas estas formas de cómo los demás saben muy bien. Se está filmando para YouTube esto, entonces más cerquita y de repente más al pie el micro para que haya un buen sonido. Y sea justamente más Ahí. entonces justamente me refería a esta parte de comunicación que a lo mejor no lo es, porque si hemos llegado a un punto en que esa comunicación podría dejar de serla, estos mundos en que tenemos una serie de programas en la televisión, tenemos programas que están en manos en redes sociales, etc. Y entonces podrían saber algo más de lo que nosotros quisiéramos también que se sepa. Hay muchos autores peruanos como yo que han trabajado en mi grupo antes y después de mi grupo. Yo vengo además de la Facultad de Medicina. Yo he sido de aquellos que erró y dio un mal paso, un faux pas, como les gusta decir a ciertos snobs, diciendo que di un mal paso y perdí mi tiempo en medicina. Pues sí, estuve 3 años y medio en esa carrera y luego me di cuenta de que no me gustaba lo suficientemente. Había quedado deslumbrado yo ante el espectáculo de la anatomía y la disección del cuerpo humano, realmente absolutamente asombrado, y al mismo tiempo yo pensaba pasar a los otros esferas ya sin el mismo cuerpo, sino sobre psicología, incluso sobre las enfermedades, sobre procesos como el sueño, etcétera, etcétera. En este tiempo leemos mucho a Freud y a todos sus discípulos.
Pero sin embargo, había otros momentos en los cuales yo estaba como rodeado de nadie, ansiando de que a uno lo conociera. En mi familia yo era el único que le gustaba las letras. Y entonces tenía que defender mi espacio. Me di cuenta, sí, en el tercer o cuarto año de la Facultad de Medicina, o sea, en segundo año de Medicina, porque primero hay que seguir 2 años de TEC médica y luego 2 de Medicina. Casi al cuarto año, en el mes de septiembre, me di cuenta que yo realmente, aparte de la anatomía, aparte de ciertos procesos que derivan de cuestiones psicológicas y filosóficas que todavía no estaba yo preparado a convencerme y a entender, aparte de eso, no había mucho que me gustara. Pasar al laboratorio, pasar a los microscopios y revelar que yo tenía cierta miopía, que tenía primero que curarme antes que volver a clases, todo eso me empezó a disgustar. Y luego, por otro lado, me di con que otros muchachos, compañeros míos, cumplían todos los deberes con tal naturalidad extraordinaria. Todo les parecía soportable. Por ejemplo, a mí me parecía feo, monstruoso, increíble, que una facultad de medicina dividiera en 2 grupos, de la A a la M y de la M a la Z. Pues uno se trabajara duro, de la M a la Z, trabajamos hasta las 9 de la noche, así, preparando nuestras piezas anatómicas, disecándolas, luego volviendo a colocar el fascículo muscular por fascículo muscular en el sentido de viva, etcétera, cubierta por la piel y por otras, y luego cubierto por tela y protegido por el formol de una gran cubeta. Y de pronto al día siguiente, cuando íbamos para recoger a presentar nuestra labor al jefe de prácticas y recoger nuestro calificativo, nos damos que la pieza no existía. Los señores de la A a la M, ¿no?, que entraban a las 7:30, 8 de la mañana, pues hacían lo que querían y escogían muy bien, tenían tiempo para hacerlo, escogían muy bien las mejores piezas y las presentaban como suyas. Y sobre eso hacían firmar, los jefes de prácticas hacían firmar sobre estas telas húmedas de formol, y hacían firmar, poner su firma, como que la obra ya había sido chequeada, ya había sido vista. Y bien, y cuando uno regresaba por la tarde, decía, esa pieza es mía, no había cómo ocupar, porque si no, había que seguir, ¿qué debía? Un proceso, primero vulgar y otro judicial, y eso quién lo iba a seguir, nadie. Pues todo esto cansaba, y cansaba además la situación moral, y uno de ellos era hasta hijo del ministro de Salud, que tenía un coche, seguramente un coche oficial, y él lo usaba llevando a los jefes de práctica. A la hora del almuerzo se los llevaba al chino, con unos amigos y todo, y los convencía. Entonces era el rey que ponía los calificativos, distribuía todo eso. De esa manera, con ampones como esa persona, y con seguidores como esos muchachos que ganaban muy poco, los jefes de práctica, pues evidentemente uno diría, yo considero que uno estaba perdido y que no debía ver este espectáculo. Todo eso sin duda lo veía yo, no lo veían los demás. Entonces me fui. Y allá por el mes de septiembre ya del 4º año, descubrí esto, que yo podía muy bien irme a mi antiguo amor que venció las letras y la literatura. Pero yo seguía aquel criterio de que al ver tantos enfermos, pobres, muy pobres en la sierra, especialmente en Siguas, en Corongo, Pomabamba, luego todo el camino que hay hasta llegar a La Pampa, llegar al Chorro, sitios para tomar el tren de Huallanca a Chimbote, yo veía mucha pobreza. Entonces me decidí originalmente ser médico y cobrar lo menos posible. Pues este sueño se rompió aquí. Entonces tuve que regresar y dije, bueno, mi antiguo amor es letras. Y por lo demás, la mayoría del tiempo que yo estaba en ciencias, me la pasaba en la biblioteca central de La Casona, de San Marcos, donde estaba la Facultad de Letras, ¿no? De tal manera que ahí estaba mi segundo destino. Realmente tuve un problema en la casa. Mi padre era un hombre muy severo, que dijo que cuando uno adquiere un compromiso, esa especie de compromiso es vital y mortal al mismo tiempo, ¿no? Uno se compromete a vivo o muerto.
Esas fueron sus palabras. Entonces, para salir de esto, yo hablé con mi hermano, el segundo de mis hermanos, que él era así, estudiante de medicina. Él entendía perfectamente lo que se llama la vocación, y que esa vocación no puede ser, digamos, sustituida por impulsos o por cosas, digamos, que son básicas. Bien, entonces, él me animó, nos reunimos los tres, finalmente mi padre, pues, ahí aceptó, con tal de que fuera muy bien cuidado con mi otro hermano, y entonces de ahí, era septiembre, ya tuve las puertas abiertas para ir al año siguiente a San Marcos. Era guadalupano, y de ahí ir a San Marcos nos parecía a nosotros muy fácil. En cada manifestación, cada fecha extraordinaria, nos íbamos pues, a celebrar con todos los estudiantes sanmarquinos. Y por estos tiempos que yo les hablo, entre el 44 y el 47, la historia del Perú, por una parte, se compuso de una alegría extraordinaria, y pensamos que había otro país mucho más grandioso que hayamos tenido nosotros. Las noticias de la guerra mundial eran importantísimas acá. La noticia de la liberación de París. La celebramos con una gran manifestación de estudiantes colegiales, de estudiantes universitarios. Y fuimos ahí en la esquina de Wilson con Uruguay, donde estaba la alianza francesa a celebrar. Al año siguiente, dieron esas noticias, la rendición incondicional de Alemania, otra manifestación a la calle. Y enseguida algo terrible, ¿no? La preparación y caída, el lanzamiento de la bomba atómica sobre Japón. Pero ya todo eso estaba ya un poco mejorado, tamizado por nuestro 28 de julio del año 45, que teníamos nuevas autoridades, un nuevo Congreso, nuevo desfile de alegría por las calles, y teníamos un gobierno popular que casi había llegado a tener 60 y tantos % frente al otro, que era un mariscal, el mariscal Ureta, que creo que llegó a un 30%. Bien, de tal manera que había novedades en el ambiente peruano, había optimismo extraordinario, y eso me parecía muy bien, porque yo venía de la sierra, a mis 13 años llegué aquí, pero había viajado mucho. Yo viajaba desde los 4 o 5 años, ya sea amarrado a la montura y con poncho de aguas, cuando había necesidad de estas grandes mangaras y lluvias que había, o de lo contrario en las tierras templas. De tal manera que yo viajaba mucho, les veo que mi padre era jefe de correos y telégrafos, y le cambiaban de sede cada 2 o 3 años. Y menos mal que nos daban casa para la familia. Entonces, con esas circunstancias yo me movilizaba. Cada 2 o 3 años no solamente cambiaba, viajaba tremenda cantidad de kilómetros, sino al mismo tiempo yo tenía que prepararme para un cambio de escuela. Cambio de amigos, o de supuestos amigos, y cambio de enemigos, porque uno en cada nuevo colegio donde entra siempre se hace de amigos, y hay otros que se creen que sencillamente porque uno tiene buenas notas ya es enemigo de esa persona. Yo sufrí mucho en eso, era el más pequeño del salón, y había un grandazo que incluso yo tenía que correr en los recreos, en la plaza de Armas, a la casa de mi abuela, y sacarle de ahí los panes recientes que habían en el horno y llevárselos a para calmarlo, ¿no? Pero no se calmaba con nada, ¿no? Con golpes, etc. Hasta que encontré, sin darme cuenta, encontré el método más extraordinario para derrotarlo, ¿no? Que era cada 2 meses o que sea, damos una especie de pasos, y ahí el profesor me daba un papelito de contrabando, y ahí tenía mi 19 o mi 20. Pues realmente enseñándole solamente 2 veces esos papeles, pude derrotar a este enemigo mío. Y era un curioso enemigo que tenía yanques. Teníamos amigos en la sala de clases que tenían yanques, no tenían todavía zapatos. O sea que nosotros estamos junto con los criollos, los hijos de los indios y todo, en una especie de cambio, de mezcla de razas y de procedencias. Bien, y después de ahí ya tuve que pasar a otras escuelas, tuve que ir a Corongo, por ejemplo, a la segunda tierra de él, y Corongo me pareció muy hermoso, es en la cúspide de
una carretera que se llamaba Culebrilla, no iba así, porque evidentemente no se podía ir paralelamente. Entonces está Culebrilla y llegábamos ahí una especie, una colección de cerros oscuros, azules, pardos o negros, y al centro había como un jardín, un pequeño jardín de flores, y estaba el pueblo ahí. Y ahí estuve 6 meses, un frío extraordinario, pero al mismo tiempo ahí fragué una novela, se llama Los Ingas, una novela que me sirvió de mucho, porque coincidió el año 51 con el 4º centenario de la existencia de la Universidad de San Marcos, el 4º centenario. Y entonces ahí hubo un premio de literatura, y presenté Los Ingas y lo saqué. Y el año 52, modifiqué un poco el libro, lo presenté al Premio Nacional Ricardo Palma, y también saqué mi Premio Nacional. Pero solamente 3 años después del 55 pude publicar esa novela, Los Ingas. Entonces para mí es una mimada y que demuestra los grandes influjos de Joyce y de Faulkner que había en su estilo, pero al mismo tiempo quería yo concederle una especie de aura trágica a las cosas que sucedían ahí, porque todo estaba envuelto en hipocresías, estaba envuelto en mentiras. Se acusaba a los jóvenes limpios del pueblo, se acusaba de no serlo, se acusaba de apristas, se acusaba de gente mala que había estado ya en prisión, que estaba buscando el peligro, la negrura, la negatividad para el Perú, cuando era justamente al revés. Los remanentes, las autoridades remanentes eran las que había dejado parado, y eso sí eran un peligro, pero aquí estaban en mayoría. De tal manera que todo esto me hizo pensar en un Perú trágico, hermoso, brillante en su paisaje, pero al mismo tiempo trágico porque estas relaciones humanas eran contradictorias. Lo bueno resultaba ser malo y lo malo era consagrado. De tal manera que con estas cosas, pues a seguir viajando, a seguir aprendiendo en el colegio y a seguir progresando en todo lo que yo quería. Tuve suerte. Llegué a Tarma, por ejemplo, y entonces ahí tenía un profesor llamado Erasmo Carpe, y él había aprendido en las escuelas Berlitz de Londres, había aprendido inglés, puro inglés, por correspondencia. Y entonces ahí resulté yo su alumno. Congeniamos muy bien, resulté ser su buen alumno, y desde allí me encantó el inglés. O sea, yo soy tercero de media, y en adelante yo no solamente leía, sino hablaba muy bien en inglés, ¿no? Ya después pasé aquí a Guadalupe. En Guadalupe me di con un profesor criollazo, gordo, pesado, criollazo, que había pasado su vida muy cerca de los Docklands de Nueva York, del puerto de Nueva York, con toda esa aura popular, plebeya, y con todo ese conocimiento de términos duros, procaces, vulgares y todo del inglés. Entonces él fue mi profesor de Guadalupe, mi profesor 2 años, y un profesor que tenía un método formidable. Nadie se sienta aquí, todo el mundo de pie, todo aquel que se llame el apellido desde la A a la Z de pie, aquí de izquierda a derecha todos, de la A hasta la Z, y ahí nos bombardeaba con preguntas que nosotros teníamos que traducir en una forma inminente, como si fueran disparos. ¿Estuve yo aquí? ¿No estuve yo? ¿Quién estuvo acá? ¿Por qué viniste tú? ¿Cuándo irás? Aquí y allá. Todo en inglés. Que era una cosa pero electrizante, que en las primeras sesiones el de la A estaba pues por allá, por la M ya. El de la M se había subido un poco, etc. Era así, pero al mismo tiempo era muy digamos, muy positivo todo esto, porque lo enardecía y por otro lado le picaba la atención, la memoria, la vivacidad que se tiene, y para luego la habilidad para sonidos extranjeros y todo. De tal manera que este fue el ambiente de mi educación secundaria.
En algunos profesores venía como estos, en algunos profesores en castellano, tuve uno que era pésimo, pero había un señor Ego Aguirre que mantenía cierta espíritu clásico, serio, de los grandes maestros españoles. Entonces él compensaba lo que no daba uno, lo daba otro. Felizmente terminé ahí y iba a cumplir 16 años allá por marzo, y ya me presenté a San Marcos, entré muy bien. Y lo lindo era que uno daba el examen oral, que era el más importante de todos, frente a 5 profesores. Uno lo ponían allí, solo, en asiento, lo sentía un poco desnudo, y 5 profesores, que poco a poco resultaron ser muy amables, muy cordiales. Y preguntaban de todo, no solamente de los cursos, preguntaban de usted, ¿y quién es usted? ¿Y por qué ha venido? ¿Usted cree que va aquí a levantar cabeza? ¿Usted cree que va a triunfar? ¿Qué cosa quiere usted hacer? ¿Usted sabe en qué país vive? Cosas así. Y cuanto más uno se saliera del curso, más les interesaba, porque ya uno entraba en las cuestiones intelectuales, en las posibilidades, en el uso del lenguaje en todas sus formas, ¿no? Porque claro, muchas veces no solamente usaba pues, presente, pasado y futuro en el lenguaje, pero aquí no, había que poner subjuntivos, había que poner condicionales, imperativos, de tal manera que ahí es cuando los profesores se daban cuenta del uso del idioma, y eso les gustaba, y a uno le ponía buena nota. De tal manera que con todas estas ventajas pasé, pero pasé a estudiar premédica y luego ciencia. Finalmente, cuando me di cuenta de todo esto, regresé después de 4 años y medio, volví a San Marcos. Y me di con el patio de letras y con un grupo que, fíjense ustedes, ya estábamos del 45, habían pasado del 48, 49, ya estábamos ahí, las cosas terribles que habían pasado en San Marcos, habían cerrado San Marcos, habían incluso un gobierno democrático como el de Bustamante se había permitido lanzar tanques contra las puertas sagradas de San Marcos, que no se consideraban, y todo esto había corrido en tan poco tiempo 2 o 3 gobiernos. Bravo primero, Bustamante después, y de nuevo de Odría. Cosas interesantísimas, pero al mismo tiempo muy dolorosas. En esa época justamente me dediqué a un primer cuento que se llama Una figurilla, que lo publicó en la revista de la Universidad de San Marcos. Luego después la novela, estudiante de medicina, escribió una novela que se llama El Cínico, que es una especie de asombro de un muchacho serrano ante Lima, porque más me asombró, verdaderamente más que mi recuerdo, que yo traía muchos recuerdos para después escribirlo, pues me asombró Lima por su modernidad. Lima no tenía un gran río, no tenía bosque. ¿Qué clase de pueblo era ese que no tenía río? Que no tenía bosques, que no tenía paseos, era pura tierra o piedra. Y animarse por las calles, etc., las calles casi deshumanizadas. Ellas, la gente no se hablaba, no se saludaba, incluso entre desconocidos, ¿entiendes? Todo eso me pareció algo distinto, me llamó la atención, escribí una novela sobre esto. ¿Y sobre qué? Sobre un personaje que era estudiante de medicina. ¿Y qué es lo que veía este estudiante de medicina? Veía con horror cómo los funcionarios, los empleados de las agencias de pompas fúnebres trataban a los cadáveres. ¿Cómo trataban a los cadáveres? Como sabían que ya eran una especie de cosas, en cuanto descuido hubiera de los familiares, los pateaban, los enganchaban, los tiraban al suelo, lo que sea. Todo eso me enardeció. Entonces escribí sobre estas cosas, el maltrato que se da a los cadáveres, las ideas de la muerte, y al mismo tiempo lo contrario. O sea, el buen humor, la tomadura de pelo, ¿no? la ironía. Luego después escribí el libro de Rosinga, que me gustó mucho, gané el premio Pío 51, 52, y finalmente ya gané un premio nacional. Pero todo eso estaba ennegrecido por la época. En la época no éramos libres.
no podíamos salir a cualquier hora, no podíamos reunirnos en grupos, porque estaban prohibidos los grupos por la calle. Luego, las recientes amistades que uno tiene cuando llega a una ciudad grande como es Lima, se da cuenta pues que entre limeños, miraflorinos, todos se protegen entre sí, pero el huérfano, el que acaba de llegar, ¿qué tiene que hacer? Tiene que esperar mucho hasta tener amigos. Esta evolución valió para atesorar imágenes, escenas, lenguajes, en fin, una especie de psicología del sufrimiento por un lado, pero al otro lado miradas objetivas hacia la sociedad, pensando, a pesar de que uno era muy joven, pensando en el futuro del país, futuro de la sociedad, y al mismo tiempo en noticias internacionales. A mí me gustaba mucho, con mi padre era como jefe de correos y telégrafos, le encantaban los periódicos. Primero que hacía cuando venían las valijas, las tiraban al suelo, lo primero que hacía mi padre era coger los periódicos. Abrían, que no estaban dedicados a él, abría los periódicos, los leía todos, sabíamos todo el curso de la guerra mundial, punto por punto, país por país, y en eso nos entretenía. Y todo eso también servía para crear una especie de conciencia de época. Bien, con el tiempo me di con que había que presentar las pruebas de una facultad, había que presentar tesis. En este caso presenté tesis, 2 tesis sobre un mismo autor. William Faulkner, que a mí me ha gustado mucho, ganó en primer lugar en el año 45 en una gran editorial de Nueva York. Le sacaron una colección tremenda, una especie de antología de Faulkner, de unas 800 páginas, donde se le veía ahí en todas las situaciones. Entonces ahí la popularidad de él, que se había ganado mayormente en los círculos especiales, los círculos más cultos, y luego la lectura que se tuvo de Faulkner en París, así como Edgar Allan Poe había tenido un éxito formidable en París antes que en Estados Unidos, aquí también Faulkner tuvo un gran éxito en París, y gente como Jean-Paul Sartre o gente como André Malraux, que después fue ministro de Cultura, o un gran traductor como era Maurice de Wanro, a través de ellos muy bien se hizo conocer William Faulkner. Y después, cuando ya los reviewers, o sea, los escritores de revistas, que querían dar a ver un panorama sobre Faulkner, a quien lo llamaban siempre de ermitaño del sur, etcétera, etcétera, una especie de semisalvaje que estaba en el sur, no entendía pues Nueva York ni las sutilezas de las costas, etcétera. Pues entonces se dieron cuenta que este hombre sí valía la pena, valía extraordinariamente la pena. Y ya en el año 45 había publicado él como unos 10 o 12 novelas muy distintas, y era un experimentador de estilos, contraste de personajes. Estaba siempre él buscando aquello que significara algo, una vinculación con la tragedia griega incluso, y no le tenía miedo a este tono griego, duro, salvaje, extraordinario. Y todo esto me encantó. Viajé a Estados Unidos, me dieron una beca, y con la primera beca hice mi primer libro sobre él, recogiendo todo lo que en castellano se hubiera llegado al libro. Y ya la segunda tesis la hizo sobre toda la bibliografía que pude conseguir en grandes universidades norteamericanas, donde también al mismo tiempo conseguí revistas francesas que habían sido pues las que habían levantado el ánimo en el pasado de Poe y en el presente ahora de Faulkner, que también se preocupaba mucho de Dos Pasos y de Ernest Hemingway. De tal manera que no es un mundo verdaderamente nuevo, y yo no me olvidaba de que en mis inicios, cuando yo estuve desde septiembre a abril, más o menos vacío, con las manos vacías, ahí lo primero que hice fue traducir. Ya venía con el inglés que había aprendido en Tarma, luego con el que aprendí con mi gran maestro en Guadalupe. Entonces me dediqué a traducir,
Entonces traduje a grandes poetas, entre ellos a Thomas Stearns Eliot, T.S. Eliot, que era dificilísimo, que había escrito una gran obra de teatro en poesía, que era dificilísimo. Entonces, y había ganado, llegó al premio Nobel con esa obra. Entonces yo comencé a traducir todo: Asesinato en la catedral. Piensen ustedes en el título: Asesinato en la catedral. Después va a venir un libro que se va a llamar Conversación en la catedral. ¿Sí? Entonces, no podía publicarla porque no había sitios donde publicar cosas buenas. Entonces lo tuve que publicar en revistas. Revista Mar del Sur, Revista Mercurio Peruano. Al dividir eso, y encontré un buen amigo que le gustaba el teatro, el señor Pedro Jarque. Entonces me dijo: esto yo lo voy a poner en el Teatro Universitario de Marco. No le creí, pero esos Quijotes que trabajan fuerte también existen. Entonces él, en cuestión de meses, en cuestión de 2 o 3 meses, puso en escena Asesinato en la catedral aquí en el Teatro Universitario. De tal manera que todos eran estas conversaciones que había en medio de las dificultades, en medio de la incomunicación, en medio de la pobreza, porque no teníamos revistas. Y tanto me preocupó esto, que cuando llegué al año 51, yo iba siendo estudiante de medicina. Algunos yo entiendo ahora que me recibían bien porque venía a querer hacer cosas, etc. Pero otros no me querían bien, sencillamente porque yo venía como un intruso. Yo venía de medicina, ellos habían estado todo el tiempo en letras, y luego venía a hacer cosas rápidas, y ellos se molestaban, ¿no? Porque realmente no consideraban que yo debía hacer estas cosas cuando todavía no había pasado un tiempo, digamos, 3, 4, 5 años en letras, ¿no? Yo apenas llegué, estaba 6 meses en letras y ya estaba organizando. Y tuve gran suerte. Me encontré con el magnífico crítico, uno de los mejores críticos literarios del siglo XX, quiero decir, de la nueva generación, Alberto Escobar. Y le dije: me parece aquí que lo que falta es una revista. Ustedes son un grupo de poetas extraordinarios, pero son ociosos. ¿Dónde está lo que ustedes hacen? Entonces dije: no está la razón. Yo tengo un profesor, Puccinelli, profesor de la Colegio Italiano, voy a hablar con él. Y fuimos a la avenida Iquitos, ahí tenía su casa Puccinelli. Fuimos y le hablamos la posibilidad de una revista nueva. Entonces él nos pidió de plazo una obra o algo así, y después ya nos aceptó. Y desde allí, por supuesto, nosotros no teníamos ni siquiera ciudadanía, pero él tenía personalidad y tenía grandes contactos con la Universidad de San Marcos, con la Católica, el periodismo, Mercurio Peruano, todo lo demás, de tal manera que él podía representarnos muy bien y ayudarnos en la recolección de artículos. Y además, de cuando en cuando, él se iba a Europa, especialmente a Italia y a España, y de ahí nos traía artículos. Hemos tenido artículos firmados por Azorín, artículos firmados por el premio Nobel Guillén, artículos firmados por los hermanos Alonso. Entonces, de tal manera que publicamos, la revista se llamó Letras Peruanas, 16 números, desde 1951 hasta el 64. Y ahí caían, como una especie de cocina caliente, van cayendo uno a uno los amigos. Y ahí conocí a gente que fue destacadísima después. Washington de Leal llegó para ayudarnos en dar noticias de los nuevos libros. Al mismo tiempo Escobar, que ya estaba preparando su tesis, su primer libro, etc., nos ayudó en la crítica del libro. Tuvimos a Manuel Jesús Vaquerizo, de Huancayo, etc., estudiaba en la Católica también, en esa sección. A Abelardo Oquendo, con el tiempo, y otros más, el periodista Fernández Arce,
que terminó yéndose por años y años a China, pero que nos ayudó muchísimo. Y desde el año 51 en adelante sacamos pues no solamente artículos importantes, y nosotros les damos las primeras páginas no a nosotros mismos, jamás nos pusimos nosotros en la primera página. Nosotros no éramos parricidas como han sido otras generaciones, sino nosotros dábamos primero, ¿no?, el nombre a los que valía la pena de las previas generaciones. Estaba en nuestra carátula, estaba Sigo Alegría, estaba Raúl Porras, estaba Martí Galán, estaba Estordo Montes, estaba Aurelio Miro Quesada. De tal manera que nosotros no estábamos quitando lugar a nadie, no estábamos aprendiendo. Pero la revista, la armadura, la intención, todo era nuestra. Y así evolucionamos. Yo conseguí una beca en Estados Unidos, entonces tuve más material sobre Faulkner, y después volví, me casé y me fui a Europa con otra beca. No hay forma de conocer el mundo mejor que tener becas, ¿no? Y sobre todo el dinero no sale del bolsillo, sale de la beca, sale de la beca. ¿Bien? Porque si tanto esperan de uno, pues uno también tiene que sacar su parte, ¿no? De otra manera, ¿de dónde va a estar uno pagando viaje pues a Moscú, a Londres y todo? ¿De dónde? ¿No? ¿Y para qué? ¿Viajar para qué? Pero cuando uno viaja becario, ya ahí emplea todas aquellas virtudes por las cuales tiene o cree tener, y entonces va mirando el mundo entero con otros ojos. Y eso me ha servido para mis personajes, porque yo no solamente me preocupo de personajes peruanos o peruanas que estén aquí en el Perú, o extranjeros que están en el Perú, sino yo siguiendo la pista de los peruanos en el mundo, porque hay muchos peruanos, yo algunos de ellos ya me con cierto poderío económico, que están por el mundo entero, son migrantes. Entonces hay que acompañarlos, hay que vivir con ellos, hay que ver sus problemas, etc. De tal manera que yo puse un ejemplo, una novela, mejor novela que tengo, la más voluminosa, que tiene 600 páginas, y que se llama Pálido pero Sereno, Pálido pero Sereno. Y entonces ahí yo sigo personajes, primero aquí en el Perú, tratan tragedias familiares, internas, indecisiones, etcétera, de las cuales sale un hijo como a buscar la vida realmente, porque lo contrario así no puede. Entonces tiene la suerte de progresar en una universidad norteamericana en Nueva York, etcétera, etcétera, y después sigue yendo a Europa, a los grandes repositorios y archivos históricos y literarios. Entonces y se da la vuelta por San Petersburgo, por Rusia y por todas las partes. ¿Por qué? Porque es posible hacerlo. Y mientras eso uno va conociendo ciudades, personas, etc., y va viendo hasta dónde llegan los peruanos. Y es un ejemplo, que había una diáspora peruana enorme que está abriéndose hasta ahora mismo. De tal manera que estos personajes son nuevos que no habían sido considerados, los peruanos que están afuera en el mundo. Y por lo demás, en cuanto a lo que me he preocupado yo es de mis personajes. Muchos preguntan por qué esos personajes femeninos son tan importantes. Porque yo les daba una doble importancia. Cuando uno es hombre, es muy difícil que uno pueda traducir toda la intimidad femenina, e incluso toda la apariencia femenina, los gustos femeninos, es muy difícil. Pero entonces eso se gana con atención. Hay que atender mejor, hay que observar, no a una mujer una vez, ni dos, sino 10, 20, 30, sus ademanes, su voz, todo lo demás. Y luego hay la cercanía de estos sexos contrarios que se atraen tremendamente, esto aprovecharlo desde el punto de vista intelectual. Y así se admira personajes femeninos. Y yo me preocupaba incluso de los de mi región. Desde niño he sabido mirar o oír sobre personajes femeninos valiosísimos de la región del departamento de Ancash. Por ejemplo, hay una familia Phillips que a consecuencia del levantamiento de Trujillo también se levantó en Huaraz. Los Phillips, por supuesto, pero condenaron a muerte, los fusilaron y todo lo demás. Pero la esposa
quedó la esposa. A mí me interesaba la esposa, sus recuerdos, su apariencia, sus viajes, su significado, todo eso, y de ahí salí bien. O si no, el caso de esta, como han leído estos señores que han salido acá, sobre el terremoto. El terremoto es una historia viva. El terremoto inmenso duró pues un día, digamos, el 30 de mayo del 70. Pero eso dura una historia. Eso durará un siglo o dos o más. Entonces de ahí le saco una serie de consecuencias. Yo le he creado ese libro, Pálido pero Sereno, como un homenaje a Ancash. Y al mismo tiempo un homenaje al hombre peruano, al hombre indestructible peruano, que tiene una serie de problemas y de accidentes y de avalanchas por la cabeza. Es decir, tiene 1000 cosas para sentirse agredido por la sociedad y por la vida. Y sin embargo, se domina, se levanta y puede muy bien triunfar. Mis cuentos y novelas tratan de eso, del esfuerzo humano por superar la tragedia. En todo caso, por convivir con ella, pero ser digno de ella. Traer el mundo clásico al mundo moderno. Pero el mundo clásico representado por los más grandes caracteres, más grandes situaciones en que los hombres y la ética se miren de cara a cara y no dar cabidas tan criolladas, inventos, mentiras, chapucerías, etcétera, ¿no? Que son la vida criolla. De tal manera que así le he tratado de dar cierto tono serio, dramático, a veces trágico y a veces muy burlón y satírico, para tratar de ver este mundo que es tan difícil de describir, pero al mismo tiempo que es un mundo pujante que uno ve que está en ese ascenso. Yo traía algo para leer, pero con esta luz tan difícil no creo que pueda leer. En estos días he cerrado un contrato con una editorial llamada San Marcos, pero que no es de la universidad, de un señor Aníbal Paredes. Entonces, ya voy a terminar, será cuestión de unos 5 minutos, nada más. 5 minutos. Entonces, hemos quedado en publicar los 3 tomos y pico que tenía yo en libros muy gruesos, muy pesados, muy caros. Pues lo vamos a convertir en libros pequeños, libros máximos de 10 soles, y con 100, 150 páginas cada uno. Y vamos a comenzar por unos cuentos inéditos que se llaman cuentos extraordinarios y brevísimos, ¿no? Vamos a ver. Joven violada por 8 hombres. En medio de un revuelo de periodistas y camarógrafos, una joven sube al estrado y se sienta sola a la gran mesa. Gracias. Varios de aquellos preguntan a la vez. Siguen el revuelo y la confusión, hasta que una voz se impone en la sala y dice: señores, antes de formular sus preguntas, pido 1 minuto de silencio en honor a ella. Durante esa pausa, ella recibe toda clase de miradas, desde burlonas hasta libertinas, pero hay también otras pensativas y solidarias. Transcurrido el lapso, ella alza la voz y dice: espero que en este para mí larguísimo minuto algunos de ustedes hayan comprendido lo que de veras siento. Muchas gracias, señores. Eso es todo. Y se retira. El bombazo de Tarata. Consideran un tema tan difícil como ese. El bombazo de Tarata. Durante décadas, mientras éramos niños y jóvenes, las historias de torturas y privaciones, por ejemplo la del hombre de la máscara de hierro, nos fascinaban como hitos de aventuras inevitables. Es fácil y a la vez horrendo imaginar el encierro de aquel hombre, digo, de su cabeza, boca y ojos
dentro de una prisión maquiavélica, sin duda abierta y maléfica, a la cual se suman los otros encierros sucesivos de patios, calabozos, grilletes, cerraduras y llaves sobre llaves, y todo el castillo acaba siendo un encierro específico para los brazos, dedos, piernas y sobre todo para el corazón, que el enemigo busca destruir. Y todo este conjunto, la máscara, la cabeza, la inutilidad de ojos y piernas, constituyen también insultos y ofensas. Y así el condenado de ahí dentro, con las pestañas quizá reducidas también, y más aún con la boca prisionera, sin duda piensa que el mundo es el olvido de cualquier pequeña felicidad. Como por ejemplo, solo el ver el trayecto de un rayo de sol por el patio. Pensemos ahora en la calle Caracas. Se habla de un terrible personaje, el que vive hoy mismo no fuera, sino dentro de su cabeza, el que tiene todo un edificio en llamas quemándole por dentro, y en ese trayecto a las cenizas sus ojos seguirán ardiendo, y aún arderán sus ideas, y buscarán herir más, quizá para reconstruirse de nuevo. Ese producto del tiempo infeliz, con el edificio completo y en llamas metido dentro de su cabeza, permanece todavía ahí, según dicen las mujeres insómines de Caracas. Sí, el edificio rojo ha empezado a ser dibujado en las escuelas, y si bien algunos alumnos han logrado figuras notables, lo difícil será cargar todo el edificio crepitante y meterlo en la cabeza, que se ha creado ya una nueva forma de poder. Y luego quisiera Venecia y el lago Titicaca. Después de todo, en mi vida sí he tenido suerte. En un solo día, digo más bien en un solo amanecer, desde la cubierta del último ferry que surcó el Titicaca, salí del camarote y recibí mi bendición. Vi lo que parecía un mar de esmeraldas, de joyas hechas de agua azul y de niebla, en una exacta proporción, para llegar al límite sin límite, para entender en un segundo que el hombre podría pasar su vida averiguando qué paraíso era ese, qué lejano, solitario y feliz se hallaba uno en ese infinito vaivén de esmeraldas, bañándose en el aire, después esperando el sol, que al fin cuando salía, lo subrayaría todo. Solamente haría eso, subrayar lo increíble, abrigar la mañana, a fin de que el hombre continúe feliz, así fuese por última vez. Serenándose un poco, uno veía al fondo el cerco de montañas, unas de nieve blanca y otras azules o pardas. Qué suerte el ser hijo de las montañas y visitar el agua madre, el lago madre. Por el camino habíamos visto decenas de lagunas hijas y nietas de esa madre. Creo o sueño que cuando viajé a Europa llevé ese mundo conmigo, y de pronto al llegar a Venecia y a sus increíbles espejos, por encima de los cuales surca diariamente el hombre, tomé en una mano el recuerdo del Titicaca y lo anudé con esos espejos, visiones, mares y lagunas de Venecia, y ahí quedaron ambos para el asombro del mundo. Así, cuando me llegue el dolor, este tardará todavía un trecho antes de romper la coraza de agua, de niebla y de esmeralda. Mía, aparte de ciertos procesos que derivan de cuestiones psicológicas y filosóficas que todavía no estaba yo preparado a
convencerme y a entender. Aparte de eso, no había mucho que me gustara. Pasar al laboratorio, pasar a los microscopios y revelar que yo tenía cierta miopía, que tenía primero que curarme antes que volver a clases, todo eso me empezó a disgustar. Y luego, por otro lado, me di con que otros muchachos, compañeros míos, cumplían todos los deberes con tal naturalidad extraordinaria. Todo les parecía soportable. Por ejemplo, a mí me parecía feo, monstruoso, increíble, que una facultad de medicina dividiera en dos grupos, de la A a la M y de la M a la Z. Pues uno se trabajara duro, de la M a la Z, trabajamos hasta las 9 de la noche, así, preparando nuestras piezas anatómicas, disecándolas, luego volviendo a colocar el fascículo muscular por fascículo muscular en el sentido de viva, etcétera, cubierta por la piel y por otra, y luego cubierto por tela y protegido por el formol de una gran cubeta. Y de pronto al día siguiente, cuando íbamos para recoger a presentar nuestra labor al jefe de prácticas y recoger nuestro calificativo, nos damos que la pieza no existía. Los señores de la A a la M, ¿no?, que entraban a las 7:30, 8 de la mañana, pues hacían lo que querían y escogían muy bien, tenían tiempo para hacerlo, escogían muy bien las mejores piezas y las presentaban como suyas. Y sobre eso hacían firmar, al jefe de prácticas lo hacían firmar sobre estas telas húmedas de formol, le hacían firmar, poner su firma, tan cordiales y al mismo tiempo tan dispuestas a conocer más y más de la literatura y de sus autores. Esto recompensa, ¿verdad? Porque a veces se siente solo, escribiendo solo, frente al papel, frente a sus recuerdos, frente a su cansancio, que a veces se han más. Y sobre todo frente a una cierta ausencia de lector. Lo que uno dice, esta obra he escrito ya 35 libros, he publicado 150 cuentos y algo así, he tenido el gusto de que gente como Antonio me compare con Palma, con Valdelomar y con Ribeiro, pero al mismo tiempo hay cierta ausencia de lectores y hay cierto desconocimiento de nuestros propios valores. Yo sé que por encima de lo nuestro está esta propaganda tremenda internacional. Tenemos la radio, tenemos la televisión, tenemos todas estas formas de cómo los demás saben muy bien. Se está filmando para YouTube esto, entonces más cerquita y de repente más al pie el micro para que haya un buen sonido. Y sea justamente más entonces justamente me refería a esta parte de comunicación que a lo mejor no lo es, porque si hemos llegado a un punto en que esa comunicación podría dejar de serla, estos mundos en que tenemos una serie de programas, la televisión, tenemos programas que están en manos de redes sociales, etc. Y entonces podría, como que la obra ya había sido chequeada, ya había sido vista. Y bien, y cuando uno regresaba por la tarde, decía, esa pieza es mía, no había cómo ocupar. Porque si no, había que seguir, ¿de qué debía? Un proceso, primero vulgar y otro judicial. Y eso, ¿quién lo iba a seguir? Nadie. Pues todo esto cansaba. Y cansaba además la situación moral de algunos. Uno de ellos era hasta hijo del ministro de Salud, que tenía un coche, seguramente un coche oficial. Y él lo usaba llevando a los jefes de práctica. A la hora del almuerzo se los llevaba al Chile, con unos amigos y todo, y los convencía. Entonces era el rey que ponía los calificativos, distribuía todo eso. De esa manera con ampones como esa persona y con seguidores como esos muchachos que ganaban muy poco, los jefes de práctica, pues evidentemente uno estaba, yo considero que uno estaba perdido y que no debía ver ese espectáculo. Todo eso sin duda lo veía yo, no lo veían los demás. Entonces me fui. Y allá por el mes de septiembre ya del cuarto año descubrí esto, que yo podía muy bien irme a mi antiguo amor que venció las letras y la literatura.
Pero yo seguía aquel criterio de que al ver tantos enfermos, pobres, muy pobres en la sierra, especialmente en Siguas, en Corongo, Pomabamba, luego todo el camino que hay hasta llegar a La Pampa, llegar al Chorro, sitios para tomar el tren de Huallanca Chimbote, yo veía mucha pobreza. Entonces me decidí originalmente ser médico y cobrar lo menos posible. Pues este sueño se rompe. Queridos amigos, estoy de veras sorprendido por varias razones. En primer lugar, yo no sabía que existía este grupo. Sin duda, creo que iniciativa o un poco más cerca me permite. Aló. Sí, más cerca. Sí. Sorprendido digo de muchas maneras. En primer lugar, yo ignoraba que existiera este grupo, tan cercano a donde yo vivo, sin embargo, inexistente para mí. Enseguida, un grupo tan entusiasta y tan entendido. Yo comprendo que soy un autor que apenas estoy siendo leído por ustedes. Y eso al mismo tiempo me da entusiasmo, me alegra, porque entonces podemos vernos de nuevo, podemos ayudarnos mutuamente en esta labor de conocimiento de la obra y de lecturas que podrían ser sugestivas. Sin embargo, el arte y la literatura es tan viejo, está tan ligado incluso a mi infancia, que evidentemente me satisface el hecho de que en un pedazo de Miraflores, en la calle Tacna, donde vivía mi gran amigo Sebastián Salazar Conde, pues tengan ustedes esa reunión. A veces uno pasa delante de los garajes, de los galpones, y ve, oye algunos ruidos, uno no sabe de qué será. Pero fíjense qué alegría saber que detrás en un sitio común, una cochera común, de pronto aparecen semana a semana estas que podrían saber algo más de lo que nosotros quisiéramos también que se sepa. Hay muchos autores peruanos como yo que han trabajado en mi grupo antes y después de mi grupo. Yo vengo además de la Facultad de Medicina. Yo he sido de aquellos que erró y dio un mal paso, un faux pas, como les gusta decir a ciertos snobs, diciendo que di un mal paso y perdí mi tiempo en medicina. Pues sí, estuve 3 años y medio en esa carrera y luego me di cuenta de que no me gustaba lo suficientemente. Había quedado deslumbrado yo ante el espectáculo de la anatomía y la disección del cuerpo humano, realmente absolutamente asombrado, y al mismo tiempo yo pensaba pasar a los otros esferas ya sin el mismo cuerpo, sino sobre psicología, incluso sobre las enfermedades, sobre procesos como el sueño, etcétera, etcétera. En este tiempo leemos mucho a Freud y a todos sus discípulos. Pero sin embargo, había otros momentos en los cuales yo estaba como rodeado de nadie, ansiando de que a uno lo conociera. En mi familia yo era el único que le gustaba las letras. Y entonces tenía que defenderme espacio. Me di cuenta así en el 3er o 4º año de la Facultad de Medicina, o sea, en 2º año de Medicina, porque primero hay que seguir 2 años de TEC médica y luego 2 de Medicina. Casi al 4º año, en el mes de septiembre, me di cuenta que yo realmente, aparte de la anatomía,